El gobierno anunció esta mañana un aumento al salario mínimo de 12% a partir del 1 de enero de 2025 tras un acuerdo con el sector obrero y empresarial. Con este aumento, el sueldo en la mayor parte del país pasará de 248.93 a 278.8 pesos diarios. A partir del 1 de enero de 2025, 8.5 millones de mexicanos y mexicanas gozarán de un aumento del 12% en su salario mínimo. En la frontera norte pasa de 374.89 a 419.88 pesos diarios y en la zona general avanza de 248.93 a 278.8 pesos por día. En la mañanera del pueblo de este 4 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió las versiones que esos aumentos impactarían en la economía mexicana. Ahora decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona. Incluso, la primera mandataria retomó una gráfica con el comportamiento del salario en los últimos años, destacando que incrementó de manera importante desde 2018. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, destacó que el incremento se logró en consenso con el sector privado. Fue de manera unánime y con ello queda demostrado que la base del bienestar de un pueblo es la visión de una prosperidad compartida donde haya un México justo para todas y para todos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, celebró la voluntad y sensibilidad de la iniciativa privada para lograr este consenso. Compartir la prosperidad implica distribuir la riqueza nacional a través de acciones concretas y efectivas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos y que dicha acción prioritaria y contundente es el aumento de los salarios y en particular la del salario mínimo. El vocero del sector obrero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, José Luis Carazo, calificó el momento actual como la primavera laboral. Se elimina el outsourcing, aumenta las vacaciones y un mayor salario mínimo. Con imágenes de Abraham Guerrero, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Vamos a platicar precisamente del tema con José Medina Mora. Él es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Sí, buenas tardes, Darío, qué gusto saludarte. Pues una primera impresión de este acuerdo que se anunció esta mañana. Sí, bueno, pues va en la línea de lo que desde Coparmex hemos planteado, no desde el 2018, sino desde el 2016, que es cuando se logró separar el salario mínimo de alrededor de 2,000 precios de productos y servicios, que recordarás, Darío, que anteriormente al subir el salario mínimo subían esos 2,000 precios y entonces se generaba inflación y eso hacía que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Desde el 2016, a partir de que aparece la UMA, hemos podido proponer desde Coparmex, desde el sector empresarial, un aumento al salario mínimo de manera gradual. Y durante todo el sexenio pasado, así lo seguimos haciendo. Llevamos desde el 2016 hasta este aumento del 12%, 130% de aumento al salario mínimo. Lo que hemos cuidado, Darío, es en las propuestas que hacemos desde Coparmex y el sector empresarial es que no generen ni inflación, pero que tampoco generen informalidad, y por eso lo tenemos que hacer gradualmente. Desde octubre hicimos la propuesta de que el aumento al salario mínimo debiera ser el 12%. Afortunadamente la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, también desde octubre estuvo de acuerdo. Y bueno, el día de ayer ya en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se logró el acuerdo unánime con el sector de los trabajadores y nosotros seguiremos, Darío, proponiendo aumentos por lo pronto para llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, que una familia de 4 personas donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Y así esto esperamos lograrlo en el 2026. Entonces estaremos, digamos, en esa misma línea de hacer estas modificaciones de manera gradual. Efectivamente hemos logrado que esto no genere inflación, porque ya no está indexado el salario mínimo a otros productos, pero tampoco que no genere informalidad es algo muy importante, Darío. ¿Por qué habría de generar informalidad este incremento al salario mínimo?
Digamos, si lo hiciéramos de golpe, si lo hubiéramos hecho de golpe en lugar de ir gradualmente cada año, para el micro y pequeño negocio es un aumento de costos muy importante. Y entonces cuando los costos rebasan la viabilidad de sus negocios, pues, se nos van a la informalidad. Por eso debemos ser muy cuidadosos con estos micro y pequeños negocios. Hay que recordar, Darío, que el 95% de las empresas en México son micronegocios de 1 a 10 colaboradores y otro 4% son pequeñas empresas de 11 a 50, o sea, el 99% de las empresas son micro y pequeños negocios. Es a los que tenemos que voltear a ver cuando hacemos este tipo de ajustes. Las empresas medianas y grandes tienen mayor facilidad para poder ajustar sus costos. Decías hace un momento, José Medina Mora, que para alcanzar el objetivo presidencial de las 2.5 canastas básicas con el salario mínimo, vía salario mínimo, pues sería hacia el 2026. ¿En qué momento del 2026? Y esto, ¿cómo podría lograrse? ¿Con incrementos todavía más o menos de este rango, paulatinos? Sí, paulatinos, pero bueno, para el 2026 sería alcanzar 2 canastas básicas y para el 2030 alcanzar las 2.5 canastas básicas. Ah, correcto. Pero serán aumentos graduales como los que hemos propuesto, precisamente, insistimos, para no generar inflación, pero tampoco generar informalidad. ¿Ahorita cuántas canastas básicas se logran con este incremento al salario mínimo? Estamos ya cerca de las 2 canastas básicas, hoy estamos como en el 80 y tantos %, es decir, por eso pensamos para el 2026 llegar ya al 100% de las 2 canastas básicas. Y entonces hacia el 2030 las 2 canastas y media. Es correcto, sí, ese es el plan y será un aumento gradual del rango de lo que estamos viendo ahora con este 12%. Ahora, ¿esto no impacta en la rentabilidad de las empresas porque ustedes, al ser los patrones, justamente cargan con buena parte de este incremento? Bueno, todo el incremento de costo es para las empresas y por eso hemos planteado todas estas reformas laborales, hacerlas gradualmente. Así fue, digamos, el aumento de días de vacaciones de 6 a 12 con una gradualidad de 2 días por año de los primeros 5 años. También la propuesta que hicimos de aumentar el fondo de pensiones para que los trabajadores tuvieran una jubilación cercana, una pensión cercana a su último salario. Propusimos aumentar 8% las aportaciones de las empresas, 1% por año durante 8 años. Llevamos 2 años, 23, 24, el 25 va a ser apenas el tercer año. Por eso todos estos aumentos de costos tenemos que ir a hacerlos gradualmente para que las empresas podamos compensar con productividad estos aumentos de costos, pero seguiremos impulsando siempre el bienestar de los trabajadores, haciendo propuestas de lograr estos cambios de manera gradual. Hablando de propuestas, el otro gran tema en materia laboral, ya lo adelantó la presidenta Sheinbaum, pues es iniciar la discusión de las jornadas laborales de 40 horas. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, de alguna manera las empresas que trabajan en oficina es una práctica ya de muchas empresas, no así en la industria. Y tenemos que cuidar, desde luego, la gradualidad. Como ya comentábamos, hoy estamos en el proceso de implementar esta reforma de pensiones, en donde pues todavía faltan varios años en donde irá aumentando esa aportación empresarial, que se tiene que compensar, insistimos, ese aumento de costos con productividad. Entonces, en el momento en que se inicie pues esa implementación también de la disminución de la jornada laboral, necesitamos 2 cosas. Uno, que sea gradual, es decir, no puede ser de golpe porque eso impacta en los costos de manera importante. Pero lo otro también tenemos que resolver antes, Darío, el que haya suficiente personal para cubrir las vacantes que tenemos abiertas. Tenemos estimado entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes que no hemos podido cubrir, lo cual generaría, si en este momento se disminuye la jornada laboral, pues que no habría suficiente personal para cubrir ese día adicional de trabajo en la industria y entonces se tendrían que pagar horas extras precisamente para cubrir, porque serían los mismos trabajadores quienes tendrían que cubrir esas vacantes. Entonces, tenemos que resolver esa parte primero y luego hablar de gradualidad para que logremos implementar ese cambio y todos los que vengan en cuestión laboral. ¿Por qué no se pueden cubrir esas vacantes en la actualidad? Bueno, tú podrás observar en todos los sectores y en todas las regiones, Darío, que hay letreros e inclusive mantas en donde se busca personal
en los restaurantes, en los hoteles, en las industrias, se ofrecen bonos de contratación, o sea, hay, digamos, trabajo disponible que no se está pudiendo cubrir, y es, bueno, precisamente eso lo tenemos que resolver. Digamos, hay, según un estudio del IMCO, alrededor de, por ejemplo, 3 millones de mujeres que quieren trabajar, pero que necesitan guarderías, espacio en las guarderías y necesitan escuelas de tiempo completo. Eso pudiera ayudarnos a resolver una parte del problema. En fin, hay varios factores que han incidido en que no haya ese suficiente personal para las vacantes abiertas. ¿No influye el hecho de estos programas sociales en donde pues mensualmente diferentes sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, pues reciben su pensión? Sí, sin duda influye. Hay ocasiones en que lo hemos podido comprobar directamente. Tenemos el caso de una empresa empacadora de manzanas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que abre 4,000 vacantes cuando empacan manzanas, y que pues solo pudo contratar 2,000 porque antes bajaban de la Tarahumara 2,000 a trabajar temporalmente, empacar manzanas, ya no están bajando. Y cuando subimos y hablamos con el obispo de la Tarahumara, dice, pues sí, los jóvenes reciben esta ayuda, y lo malo es que se les va en alcohol y drogas, y entonces todo descomponiendo el tejido social. Entonces, una parte son los programas sociales, otra es que muchos se acostumbraron a trabajar desde casa a partir de la pandemia y no quieren regresar a trabajar. Otra parte es que hay mucha mano de obra que ha jalado Estados Unidos por la misma razón de que la gente no quiere trabajar presencialmente. Entonces, o sea, son muchos factores que inciden para que tengamos estas vacantes abiertas. Como decíamos, es la falta de escuelas de tiempo completo, la falta de guarderías, que si las resolvemos vamos a poder cubrir las vacantes abiertas y entonces hablar de la gradualidad en esa reducción de la jornada laboral. José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Muchas gracias por tomar la llamada. Sí, con mucho gusto, Darío. Gusto saludarte. Igualmente, hasta pronto.